Anoche, Estados Unidos atacó a Irán y ya tuvimos la respuesta iraní. Atacaron ciudades en el sur del país, cerca del Golfo Pérsico, concretamente dos islas, la isla de Keshm y la isla de Sirik, y usaron misiles Tomahawk. Lo que me parece más importante, en mi opinión, es precisamente el uso de esos misiles Tomahawk. El CENTCOM y Donald Trump informaron de que se usaron unos 46 misiles Tomahawk. ¿Y por qué es eso importante? Porque no necesitan acercarse a la frontera iraní. Desde muy lejos pueden lanzar los Tomahawk y alcanzar los objetivos. Y la mayoría de esos objetivos estaban cerca del Golfo Pérsico, las ciudades y las islas. Hemos recibido algunos informes desde Karaj, que está cerca de la capital iraní. Luego hubo al menos 2 explosiones allí, y eso es todo. Todos los objetivos estaban en la parte sur y 2 ataques en la ciudad de Karaj, al menos según lo que vimos anoche. Después vino la respuesta iraní sobre Kuwait, Jordania y Bahrein. Anoche apareció un video que mostraba que alcanzaron un objetivo en la base aérea Muwafaq Salti, en Jordania. Ahora mismo, acabamos de saber, aunque sin confirmación por cierto, que las últimas noticias dicen que habrían alcanzado algunos cazas en esa base aérea. Esta es la situación actual de la guerra. Y Donald Trump, antes de empezar a atacar a Irán, dijo, queremos presionarlos para que acepten el acuerdo. ¿Qué acuerdo es ese? No lo sabemos. La delegación catarí fue a Irán ayer. Pensábamos que habían salido de Irán antes de que ocurriera el ataque. No. Hoy se ha confirmado que estaban en Irán cuando Estados Unidos estaba atacando a Irán. Y hoy han salido de Irán. Esa es una parte. Y el otro punto importante es que todo esto llega después de una especie de acusación, una historia que viene de Estados Unidos, según la cual un helicóptero Apache en el estrecho de Hormuz fue alcanzado por un dron iraní que golpeó al helicóptero. Los 2 pilotos están vivos, sin heridas, sin nada. Toda esta historia es tan frágil, y no sé si hay alguien, o siquiera alguien, que realmente crea en lo que están diciendo. Y aquí es donde estamos ahora. Donald Trump está intentando, o mejor dicho, quiere obligar a los iraníes a aceptar sus condiciones. Irán, antes de llegar a este punto, ya lo había dicho. Tuvimos a un asesor militar iraní, del líder supremo, que declaró, vamos a obligar a Estados Unidos a aceptar nuestras condiciones. Ellos no pueden hacernos eso a nosotros. Esa es la posición de los iraníes y de Donald Trump. Adelante, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, no veo cómo los iraníes podrían hacer que Estados Unidos acepte las condiciones iraníes, cuando Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la historia de la galaxia. Y pueden hacerlo todo. La última versión que me llegó sobre el helicóptero Apache, de 3 fuentes cercanas al Pentágono, es que el mismísimo Capitán América apareció y rescató a los pilotos. Lo siento, pero es que las historias que se inventan son tan increíbles que cuesta creerlas. Quiero decir, la historia del Apache. He oído ya tantas versiones que cada vez se vuelve más fantástica, más exagerada, que al final no puedes creerte nada. Pero siempre oyes eso de el ejército más grande de la historia de la creación. Sí, bueno, puede ser, pero están bastante repartidos por todo el mundo, en unas 800 bases militares. Y en mi opinión, Donald Trump y su equipo decidieron redoblar la apuesta por la estupidez. Porque no entiendo por qué piensan que pueden obligar al gobierno iraní a someterse a sus condiciones. Irán está allí en su casa, librando una guerra existencial. Estados Unidos está a más de 10.000 millas de su territorio, luchando una guerra por elección. Sí, Estados Unidos tiene activos navales y bases militares, y están todos ahí, a la vista. No pueden moverse. Bueno, los barcos sí pueden moverse, pero las bases militares no. Los iraníes, que llevan más de 20 años preparándose para esto, tienen la mayoría de sus activos más importantes y sensibles enterrados profundamente bajo tierra. Así que son extremadamente difíciles de destruir.
tal vez incluso imposibles de destruir. Maybe they're impossible to destroy. And so every time there's an exchange of fire, Así que cada vez que hay un intercambio de fuego, los iraníes causan daños que Estados Unidos no puede revertir fácilmente. En cambio, cuando Estados Unidos golpea algo importante, los daños que provoca son relativamente fáciles de reparar para los iraníes, ¿verdad? Así que, en cada intercambio de disparos, misiles, bombas o lo que sea, un bando se va debilitando poco a poco, y el otro, en el peor de los casos, se mantiene más o menos igual. Es muy difícil entender la lógica detrás de esas decisiones, pero he leído informes de agencias de inteligencia rusas que dicen que todo esto, las conversaciones, el alto el fuego, es solo una tapadera, una preparación para una ofensiva terrestre. Vale, eso tiene sentido, pero ¿una ofensiva terrestre cuándo? ¿En julio? Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Es literalmente la época más calurosa del año. Es brutal. De nuevo, favorece al defensor frente al atacante. Así que, ¿hacia dónde van con esto? Es como si corrieran directo hacia las fauces de la derrota. No lo entiendo muy bien. Y luego, ya sabes, las declaraciones de Trump, mejor ni escucharlas, porque cada vez se vuelven más y más fantasiosas y también más vulgares. Me da la impresión de que no saben qué hacer. Y lo único que saben hacer es soltar bombas. Así que dicen algo como, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué demonios llaman mis bombs? A ver si pasa algo. Ornixinent pusundraitas sinitas. I think that their position is growing weaker and weaker. I think particularly Israel's position is growing weaker and weaker. Creo que en particular, la posición de Israel se está debilitando cada vez más. Ya sabes, no lo dicen, no lo anuncian, pero se nota en la forma en que Israel está llevando las guerras, que han perdido mucha confianza, que están bastante desesperados. Y hay algo que me he estado preguntando últimamente, porque esta es una oportunidad histórica para Irán de cambiar por completo la arquitectura de seguridad en su región. Y eso, en mi opinión, significa que mantener el impulso, sobre todo ahora que están golpeando a sus adversarios. Además, durante todos estos años de preparación para esto, también han creado ese eje de resistencia, que probablemente incluye más recursos de los que conocemos. Has mencionado a Kataib Hezbollah en Irak. No sabemos exactamente cuán poderosa es, pero forma parte de una red más amplia de fuerzas de seguridad en Irak, que está aliada con Irán. Tampoco sabemos con certeza qué pasó con las unidades del ejército árabe sirio que salieron de Siria después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, pero fueron a algún sitio. Sabemos que algunas de ellas fueron a Irak, aunque quién sabe, quizá también acabaron en Irán. Por eso me pregunto si no habrá un componente terrestre en esta guerra, que empiece simplemente cruzando Irak hacia Siria, llegue a las fronteras de Israel y a partir de ahí comiencen incursiones dentro de Israel. Creo que los informes recientes sobre la infiltración de Hezbollah en Israel son muy interesantes en ese sentido, porque al principio parecía que era solo un hombre que había actuado por su cuenta. Pero al parecer no fue exactamente así. Hay informes que indican que ha habido más incursiones de este tipo y que ahora los israelíes no están del todo seguros de si tienen enemigos dentro de sus propias fronteras. Creo que Israel está en un estado de ansiedad y pánico muy elevado y que Estados Unidos realmente no puede hacer mucho para ayudarles. Así que pienso que el verano va a ser muy interesante y que los acontecimientos van a favorecer la posición iraní frente a Estados Unidos e Israel. Creo que lo que mencionas sobre la invasión terrestre, la evaluación por parte de la inteligencia iraní es la misma, porque desde que empezó la guerra, Estados Unidos está atacando a Irán, y hemos visto a Irán atacando Erbil, en el Kurdistán iraquí.
Irán no está respondiendo directamente a Estados Unidos, pero sí está atacando el Kurdistán iraquí porque pensaban que podía haber algún tipo de movimiento en esa zona que querían entrar o quizá atacar a iraníes. Por eso estaban controlando el Kurdistán iraquí, en Erbil. Yo diría que Erbil se está convirtiendo quizá en la nueva Gaza, porque ven lo que está pasando. La gente está entrando, intentando acceder, pero hay zonas donde están utilizando a estos grupos terroristas. E Irán ha estado arrasando. Han estado arrasando esas áreas. Y el otro punto sobre el ataque estadounidense. Intentaron golpear la planta petroquímica de Asaluyeh, cerca de Bushehr. En ese ataque, se interceptaron 2 misiles Tomahawk. Esto es algo nuevo para el sistema de defensa aérea iraní. No lo habíamos visto antes. Luego, el mando central de Estados Unidos dijo que no habían atacado la planta petroquímica. Pero la gente sobre el terreno lo está confirmando, porque al principio los informes decían que Estados Unidos había atacado la planta de Asaluyeh. Eso fue lo que se dijo al principio. Después afirmaron que no, que el humo que se veía era por los misiles Tomahawk, que los habían interceptado y que no había pasado nada, ningún daño a la planta petroquímica. Esa fue toda la historia. En cuanto a la invasión, me parece una auténtica estupidez, Alex. When it comes to the invasion, I think it's so stupid, Alex. I don't see any viable choice for the United States to go with the invasion. No veo ninguna opción viable para que Estados Unidos lleve a cabo una invasión. Supongamos que deciden hacer algo en el Golfo Pérsico. Ya sabes, con la isla de Kark, como se ha comentado, o con la isla de Kish. O quizá, al mismo tiempo, hacen algo en el Golfo Pérsico y piden a los kurdos que entren desde el otro lado, o tal vez a los baluchis. Pero la inteligencia iraní están vigilando todo en Irán. Conocen los movimientos antes de que ocurra un ataque. Están anticipando todo en sus fronteras. Todos esos son ataques preventivos. Y si Estados Unidos entra en el Golfo Pérsico, eso sería una gran confrontación entre Estados Unidos e Irán. Y sinceramente, no veo ningún escenario favorable para Estados Unidos si deciden hacerlo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Nima. Por cierto, una pregunta. Hace unas horas tuvimos informes de que los iraníes atacaron un barco estadounidense con un misil hipersónico antibuque. ¿Está confirmado? No, fue la prensa israelí. Sí, Mrs. Leck. 2 veces. Dijeron que Irán había atacado un buque de guerra estadounidense. Luego dijeron que fue con un misil hipersónico. Más tarde, afirmaron que Irán había golpeado 2 barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Entonces, la gente empezó a confundir ese primer barco atacado con el segundo informe sobre el estrecho de Hormuz. Dijeron que quizá esos 2 barcos eran los mencionados en ese informe, pero no hay confirmación. No sabemos qué ha pasado. Podría ser así, porque el CENTCOM dijo que ninguno de los buques de guerra estadounidenses había sido alcanzado por misiles o drones iraníes. Pero el CENTCOM lo negó. Aunque de nuevo, el CENTCOM está negando también el cierre del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz está totalmente cerrado, como ya comentamos. Dijeron que no pasaban barcos, ni chinos, ni rusos, ni pakistaníes, nada. Ahora mismo no pasa nada por ahí. Y Estados Unidos dijo que no, que el estrecho está abierto. Incluso hoy hemos visto un artículo en el Financial Times que dice que hay un corredor estrecho cerca de la frontera con Omán que están utilizando. Pero los iraníes lo han negado totalmente durante los últimos 2 o 3 días. Dijeron que eso no existe. Están intentando usar ese tipo de argumento para aparentar que buscan la paz, una especie de solución, o más bien, una ilusión para los petroleros. Por eso anoche vimos que algunos de esos buques fueron atacados por los iraníes, porque pensaban que podían pasar por el estrecho de Hormuz. Así es como Estados Unidos está manipulando la región, haciendo creer que puede convencer a esos petroleros de que crucen. Bueno, no solo la región, sino también los mercados del petróleo, ¿sabes?
porque si están sacando de contrabando, digamos, 200 millones de barriles de petróleo del Golfo, y los iraníes no pueden hacer nada al respecto, la gente pensaría, bueno, genial, estamos casi de vuelta a la normalidad. Antes eran entre 30 y 40 petroleros al día. Entonces, ¿ahora qué? Trump insinúa que están en 10 o 20. Eso sería casi volver a la normalidad, pero casi con toda seguridad no es cierto. Es muy lamentable que ya no podamos creer ni una sola palabra que salga de la administración estadounidense, porque no paran de darle vueltas a las historias, y muy pronto se demuestra que no son verdad. Así que, al final, incluso la mejor versión de sus relatos resulta sospechosa, y no puedes creer absolutamente nada. Sabes, lo que llamó la atención anoche fue que Irán no atacó a los Emiratos Árabes Unidos. Irán no atacó a Arabia Saudí, no atacó a los Emiratos, pero sí atacó a Jordania, Kuwait y Bahrein. No sé cuál es la razón principal, básicamente, en lo que respecta a los Emiratos, pero Trump dijo anoche que Israel no forma parte de esta operación, que no nos están ayudando, que no están haciendo nada. Los israelíes lo confirmaron en varios comunicados. No somos parte de esta guerra, no estamos haciendo nada allí. Y una posible explicación podría ser el aeropuerto Ben Gurion, que está lleno de aviones estadounidenses. Si alguien quisiera atacarlo, acabaría golpeando a cada uno de esos aviones. El otro punto sería cómo es posible que el sistema de defensa aérea de Israel no esté funcionando. Anoche, al mismo tiempo que se desarrollaba esta guerra, hubo cohetes libaneses alcanzando objetivos en el sur del Líbano y en el norte de Israel. Y viendo la situación, Alex, ¿tú crees que esto responde básicamente a una agenda estadounidense? ¿O es Israel quien está presionando a Estados Unidos? Porque Israel tenía una especie de equilibrio en la región. Quería atacar a todos los países sin ser atacado. Pero esos tiempos se han acabado. Y no veo a Estados Unidos con la capacidad de darle la vuelta a la situación ni de devolver las cosas a como estaban antes de que empezara esta guerra. Creo que aquí tenemos un misterio, Nima, porque es muy difícil explicar cómo un país pequeño del Mediterráneo puede controlar por completo al ejército de la mayor superpotencia del mundo, cómo puede tener tanta influencia. Y luego la gente dice, bueno, sí, pero ya sabes, los donantes judíos tienen mucho dinero. Vale, ¿y qué estás diciendo? ¿Que los chinos no tienen mucho dinero? ¿Que los árabes no tienen mucho dinero? ¿Que los rusos no tienen mucho dinero? Hay muchos actores en este mundo con mucho dinero, así que no se trata de dinero, es algo más allá de eso. Y creo que existe algún tipo de inspiración anglo-sionista con raíces muy profundas, que probablemente lleva décadas infiltrando y cooptando las estructuras de gobierno de Estados Unidos, quizá desde antes incluso de que se concibiera el Estado de Israel. Podemos remontarnos a la creación de la Biblia Scofield y a la promoción de ese nuevo cristianismo, completamente ajeno al cristianismo tradicional, centrado en el rapto, en los tiempos bíblicos, en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo y todo eso. Y parece que tienen tanta influencia que han llegado a enterrar por completo la democracia estadounidense. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año 2027, que incluye la sección 224. Esa sección básicamente pone a todo el ejército estadounidense, con sus tecnologías, sus datos, su infraestructura, prácticamente todo, completamente a disposición de Israel. En la práctica, fusiona las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las de Israel. Estados Unidos nunca ha tenido una relación así con ningún otro aliado. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Y luego esta mañana veo a un periodista recorriendo el Congreso estadounidense y resulta que la ley del NA aún no se ha aprobado.
solo ha pasado por el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y después sigue un proceso. Pasa al Senado. Faltan unos 6 meses para que se apruebe. Pero prácticamente no hay oposición. But there's virtually no opposition. Ro Khanna propuso una enmienda para eliminar la sección 224 y fue rechazada. Luego Thomas Massie dijo que presentaría otra enmienda para quitarla también. Pero una vez más, sabemos que toda esta gente está tan completamente atada a los intereses israelíes que a estas alturas ya ni siquiera lo disimulan. Esta mañana estaba viendo un video muy reciente. Un periodista va a la Cámara de Representantes y les pregunta a varios congresistas y congresistas, ¿primero Estados Unidos o primero Israel? Y debió de preguntárselo al menos a una docena de ellos mientras pasaban por allí. Solo uno respondió, primero Estados Unidos. Todos los demás ni siquiera fueron capaces de decir, por supuesto, primero Estados Unidos. Somos representantes elegidos democráticamente. Representamos a nuestros votantes. Democratically elected representatives, we represent our constituents. This is what we're here for. Obvious thing. Para eso estamos aquí. Es algo obvio. ¿Para qué sirve la pregunta tonta? Pero no, ninguno de ellos es capaz, bueno, con una excepción, de ponerse delante de una cámara y decir América primero. Es simplemente, me deja asombrado, totalmente asombrado. Y claro, si tienen suficiente influencia como para sacar esto adelante en el Congreso de Estados Unidos, para básicamente meter un caballo de Troya israelí dentro de las estructuras militares estadounidenses, entonces, ¿son lo bastante poderosos como para impulsar un reclutamiento obligatorio? Para empezar a reclutar a jóvenes estadounidenses en el ejército y enviarlos a luchar contra Irán por Israel? Palantir está hablando de esto. Alex Karp lleva tiempo hablando de esto. Alex Karp has been talking about this. Why is it so important to a private corporation to... ¿Por qué es tan importante para una empresa privada impulsar el reclutamiento obligatorio y asegurarse de que todos los jóvenes, hombres y mujeres, en Estados Unidos hagan el servicio militar para luego poder enviarlos de nuevo a Oriente Medio a luchar y morir por Israel? Ya no podemos estar seguros de que no sean capaces de hacerlo. Y cada vez se habla más de esa posibilidad. Hay un compromiso con Israel cada vez más descarado, más abierto, por encima de todo lo demás. No podemos entenderlo. Un país pequeño, al otro lado del mundo, completamente dependiente de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos, que sin ese apoyo prácticamente desaparecería. ¿Cómo se explica esto? How to explain this? And then you get the same from the UK. Y luego pasa lo mismo en el Reino Unido. La gente en Gran Bretaña se queja de que su clase política está completamente dominada por los israelíes, ¿verdad? Lo mismo en Alemania. Lo mismo en muchos otros lugares de Occidente. Eso es muy, muy difícil de explicar. Y creo que la única explicación, en mi opinión, que encaja con el patrón de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, es que la conspiración se remonta directamente a la City de Londres, al lugar donde se fundó Israel, ¿no? Y se remonta también a esos intereses creados que tienen un poder financiero decisivo sobre prácticamente todo el mundo occidental, porque controlan los bancos centrales de todos, controlan la creación de crédito, eligen a los ganadores y a los perdedores, deciden quién va a ser el oligarca, deciden quién va a controlar los medios de comunicación. They decide who's going to control the media. You know, Rupert Murdoch in the United States has... Sabes, Rupert Murdoch en Estados Unidos era, bueno, un periodista bastante desconocido en Australia, y ahora se ha convertido en una especie de gran rey mundial de las noticias. Entonces, quién hizo posible que precisamente ese tipo llegara a tener tanto poder en los medios, controlando Fox News, The Wall Street Journal y quién sabe qué más? Pues fueron los Rothschild. Fueron ellos, y son básicamente los santos patronos del Estado de Israel, y lo han sido durante más de 100 años, incluso antes de la creación de Israel. La Declaración Balfour se dirigió a Lord Walter Rothschild, y bueno, casualidad o no, cuando empezó la guerra el 28 de marzo de este año, fue nada menos que Nathan Rothschild, quien de alguna manera se jactaba de ello y decía, Revolución iraní 2026. Iran Revolution 2026. 28 de febrero.
28 de febrero, que decía, la guerra es el 28 de marzo. Ah, perdona, Mark. Sorry, Mark. Yeah, February. Sí, en febrero. Pues casi nunca publica en Twitter, pero puso un tweet con el hashtag Revolución Iraní 2026. Y su comentario fue, la historia la escriben los vencedores. ¿Qué tiene que ver eso con él? What's it to him?